Vamos a construir ese lugar soñado. La primera adaptación audiovisual de 100 años de soledad es una de las producciones más ambiciosas realizadas en América Latina. Netflix colaboró estrechamente con los hijos de Gabriel García Márquez para honrar su visión de la historia de la familia Buendía y el mítico Macondo. Que le demos el formato de 10, 14, 16 horas adecuadas a poder adaptar una obra tan compleja. Y también, obviamente, que sea filmada en Colombia, en español y con actores colombianos. Alex García López dirigió 5 episodios que exploran personajes atormentados por la locura, amores imposibles, guerra y supersticiones. Susana Morales, Marco González y Viña Machado forman parte del elenco. ¿Cómo fue esa conexión y qué aspecto de cada uno de los personajes les resonó más? Yo descubrí todo lo mística que puedo llegar a ser a través de Pilar Ternera. Si eres un hombre. Me lo regaló un montón, más allá de esa maternidad que la circunda, es como que conectamos mucho. Para Marco González, que interpreta a José Arcadio, resonó su terquedad y pasión. Yo me tiro por un barranco y voy hasta el final a buscar lo que mi corazón me dicta. Y como hay un tesoro que José Arcadio me compartió. Úrsula me regaló aprender que la vulnerabilidad se puede ver de muchas formas diferentes. Pero en ella hay una vulnerabilidad muy sutil. Que encierran una coraza de ser muy fuerte. No importa dónde vaya. La serie se dividió en 2 partes de 8 episodios cada una, permitiendo hacer justicia a la novela y darle tiempo a la producción. Estoy enamorado. La primera entrega tomó 9 meses de filmación y 1 año de postproducción antes de su estreno. El gran reto, como hubo muchos, fue también cómo terminar esta primera parte, de alguna forma darle un cierre, darle un final a determinados personajes, pero también crear un puente a lo que se viene. El equipo creativo ya trabaja en la segunda temporada y con un poco de la magia de Macondo regresará a las pantallas en el 2025. Jazmín Jiménez dice que ha vivido los peores días de su vida al ver a su hija de 4 años hospitalizada por fiebre alta y dolor de cuerpo. Y le daba medicamento para acetaminofén para bajarle la fiebre y no, la fiebre le seguía subiendo. Entonces pasó varios días así y luego decidí traerla donde vi que ella no mejoraba en la casa con los medicamentos que yo tenía. La condición de salud de la pequeña, dice la madre, se complicó al grado de necesitar vigilancia permanente. Toda mi familia ahí preguntando cómo sigue, cómo está y más preocupados aún porque llegó al nivel de que la ingresaron al intensivo. La hija de Jiménez es uno de los 184.500 casos registrados por dengue en Guatemala hasta los primeros días de diciembre, más del doble de los reportados en 2023 por el Ministerio de Salud. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, señala que este año en América se contabilizaron más de 12.600.000 casos, 175% más que los reportados en 2023. La mayor epidemia desde 1980, cuando comenzaron los registros sobre esta enfermedad. Según el informe, Brasil, Argentina, México y Colombia concentraron este año el 90% de los casos de esta enfermedad, que se ensañó con los menores de 15 años en países como Costa Rica, México, Paraguay y Guatemala, donde la mayor parte de muertes ocurrieron en ese segmento de la población. Jiménez se dice feliz porque su hija ha evolucionado satisfactoriamente. Ya ella estaba bastante decaída, ya no quería comer, ya no quería tomar nada y la fiebre que no le salía para nada. Las autoridades de salud de Guatemala dicen que la situación fue tan grave que muchos hospitales, como el de Jutiapa, tuvieron que adaptar áreas especiales para la atención de pacientes con dengue. Este año lamentablemente sí fue bastante agresivo, tuvimos un incremento en pacientes, fue una lucha dura en conjunto con compañeros de enfermería, médicos. A pesar de que el número de casos ha bajado, el gobierno de Guatemala dice que las cifras siguen siendo altas, por lo que continúa con afumigaciones casa por casa para destruir la población de mosquitos adultos. Personas como Jiménez, que ya vivieron esta amarga experiencia, dicen que esperan no volver a pasar por una situación similar. Todos pidiéndole a Dios por ella y así que mi niña es un milagro que ha salido del intensivo. Las autoridades dicen que se preparan para 2025 con riesgos de una nueva alza de casos, sobre todo cuando se inicie la época lluviosa.
pero sostienen que la prevención destruyendo cualquier tipo de criaderos permitiría afrontar de mejor manera esta enfermedad, una tarea a la que todos deben sumarse. En un hecho histórico, la Asamblea Nacional de Corea del Sur ha aprobado este sábado la moción de destitución del presidente Yoon Suk-yeol, lo cual se traduce en la suspensión de sus funciones. La moción apenas alcanzó la mayoría necesaria de 2/3 con 204 votos de los 200 necesarios. El resultado llega después de semanas de intensa tensión política y manifestaciones masivas que reflejaban el descontento público tras la declaración de la ley marcial de la semana pasada, una medida que Yoon justificó como respuesta a presuntos actos antiestatales de la oposición. El Parlamento ya había aprobado esta semana una investigación especial sobre las acusaciones de corrupción contra la primera dama Kim Jong-il y otra sobre la posibilidad de que Yoon haya cometido insurrección al decretar la ley marcial de manera injustificada, un cargo cuya pena máxima es la pena de muerte. Tras la aprobación, el primer ministro Han Duck-soo asumirá como líder interino mientras el Tribunal Constitucional delibera sobre el caso, un proceso que podría extenderse por meses. Si el Tribunal Constitucional ratifica la decisión parlamentaria, Yoon se convertirá en el segundo mandatario en ser destituido en menos de una década. Aquí, en las calles frente a la Asamblea Nacional, donde algunos medios señalan la participación de más de 1 millón de personas en ambientes de fiesta y celebración. Los manifestantes también han expresado su satisfacción por todo el país con cánticos y pancartas y discursos llenos de esperanza por un cambio político. Desde Seúl, Rui Valdés para Tele Aruba.